Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en Caballeros 5 Soles. Hoy manejamos una nueva sección llamada Terror Tictlán. Tendremos una madrina de lujo, estará con nosotros, alguien que ya es de la casa, ha pasado muchas veces con nosotros, muchos capítulos que dejaremos en la descripción. Ingrid Tatú, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un poco enferma de gripa, pero todo bien. Excelente. Lo importante es que vas muy bien. Sí. Edu, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, excelente aquí, emocionado por esta nueva sección y pues obviamente encantado de que nuestra madrina de lujo nos acompañe el día de hoy. Perfecto. También me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. También dejaremos en la descripción todas las redes que maneja nuestra invitada para que pasen a ver todo el contenido que maneja. Obviamente es una ñoña medieval y querrán saber mucho y también de tatuajes. Sin más preámbulo, vamos a empezar Terror Tictlán. Obviamente, pues vamos a tener un temario bastante interesante para abrir este primer capítulo. Y vamos a comenzar con un tema algo trágico, por así decirlo, porque vamos a empezar a hablar de la parte complicada de la religión. Vamos a hablar de la Inquisición. Ay, hasta me dio un poco de ñáñaras. Pero Sí. Ingrid, platícanos un poquito, ¿tú qué sabes de la Inquisición? Uy, pues realmente es como que algo muy lamentable esos castigos que llegaban a hacer a las personas, que fue como un tribunal creado por me parece, creo que es la Iglesia Católica, ¿Correcto? eh, pues para poder castigar pues, las fechorías que hacían las personas y aunque no hicieran las fechorías, aún así los castigaban. Entonces, la verdad, los métodos de tortura están súper impactantes, muy, muy impresionantes. Edu, platícanos un poco del conocimiento que tengas sobre la Santa Inquisición. Híjole, sí, yo creo que como comenta nuestra invitada, el hecho de que utilizaran esto como castigo, pues aparte de que sí están como muy, muy densos, pues muchas veces era pues realmente como sin que hubieran cometido un crimen, ¿no? Era solamente con el conocimiento que se tenía en aquel entonces de la brujería, de la herejía y de lo que se mencionaba en ese caso. Pues digo, si alguien sabía que una hierbita verde los ponía felices y de ahí se descubrió la felicidad, pero a la iglesia no le gustaba, entonces pues ya decían que era bruja, ¿no? Pues digo, yo creo que sí, como comenta Ingrid, las torturas que utilizaban en ese entonces pues sí eran bastante, bastante densas. No solo, digo, yo creo que realmente lo más eh, sencillo era lo que todo el mundo conocemos, ¿no? La hoguera, la horca y el morir ahogados, pero yo creo que eso era lo más fácil. Las demás torturas sí estaban muy, muy densas. Efectivamente fue una época oscura de la cristandad, o podría decirse del cristianismo católico. Es algo complicado, ¿no? Porque la ciencia no avanzaba mucho en la Edad Media, entonces cuando llegamos a esta parte histórica, creían mucho en que por cierta enfermedad estabas poseído, ¿no? Luego decían que era ese gran estigma, ese gran paradigma. Platícanos, Ingrid, ¿cómo crees que pasó esa situación en cuestión de ese trago amargo de creer que luego tú querer conseguir un mayor conocimiento, saber más de ciencia, te llamaban pues brujo, bruja y no podías pasar de la hoguera o de alguna de las tácticas que manejaban? Pues yo creo que realmente tenían miedo, miedo al conocimiento y tenían mucho temor de que ya no podían controlar como que su séquito. Entonces yo creo que con eso era el medio que ellos podían como que, entre comillas, controlar y pues estarlos ahí pues suprimiendo.
Obviamente pues cuando los ejecutaban o demás también pues obviamente lo hacían público y pues a la gente le causaba temor. Entonces, cuando pues la gente tiene miedo, pues obviamente va a decir, no, 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 yo creo en ustedes y a mí no me interesa lo demás. Entonces yo creo que pues era a miedo a que los demás pudieran conocer más allá de lo que ellos podían controlar. Correcto. Edu, platícanos tu perspectiva en ese aspecto, en este tema, ya que pues han pasado grandes pensadores, grandes científicos, como el mismísimo Galileo, que le dijeron, pues la Tierra es plana, carnal. Entonces, si tú dices otra cosa, te damos cuello. Entonces, platícanos tu perspectiva, Edu. Fíjate, yo creo que sí era bastante difícil, como comenta Ingrid, el hecho de que pues en ese tiempo no había, como decías tú también, no había un avance muy grande en la ciencia, y de los pocos avances que se daban pues eran castigados. Yo creo que sí era bastante difícil, ¿no? El que tú, pues como persona cualquiera, o sea, tuvieras algún descubrimiento, tuvieras una iniciativa, en este caso precisamente de querer pues saber algo más o de querer aprender. Yo creo que sí era bastante difícil, ¿no? Yo creo que sí fue, digo, como tal se le conoce así como la época oscura de la iglesia, pues yo creo que sí era algo muy complicado el hecho de que tú quisieras hacer algo y que por eso te fueran a castigar y pues a matar incluso. En cuestión del aspecto de mantener el poder, ¿no? Sabemos que obviamente la religión, vamos a enfocarnos obviamente a la religión católica porque es la que estamos ahorita con la Santa Inquisición. En cuestión de que se sabe de Jesucristo, creas o no, pues ya es una leyenda como tal que dicen, nos podemos aferrar a eso y seguir manteniendo el poder. Es lo que pensaron los romanos, ¿no? Ya cada quien tendrá su opinión de que dice sí creo en Dios o no creo en Dios, pero Ingrid, platícanos ese aspecto de tratar de mantener el poder. Y obviamente a base de miedo, porque eso fue lo que causó la Santa Inquisición, de estar juzgando a las personas de que tú puedes ser brujo, entonces cuidado con tus acciones. ¿Crees que aún lo mantienen, no la religión católica, pero los gobiernos, crees que aún traten de manejarnos con miedo o sí hemos evolucionado al pasar la historia? No, yo creo que si nos intentan controlar con el miedo, pues ya muchos saben que hasta ellos mismos crean las enfermedades, las plagas para poder reducir a los habitantes y demás. Entonces también pues generan miedo con cuestiones de salud, con cuestiones, no sé, de temas delicados como atentados. Entonces yo creo que han buscado como que siempre la manera de estar asustando a la gente para poder controlarlos y obviamente pues con el miedo pues la gente se estresa y ya no puede ver claramente, entonces dice no, uy, mejor me quedo quieto para que no pase nada. Entonces yo creo que no hemos evolucionado como que eh, tanto más que en el aspecto eso de que pues la Santa Inquisición de que yo la neta sí estaría pues súper de acuerdo que se generan esos medios de tortura, por ejemplo, para pues las fechorías que algunas personas pueden cometer como pues violadores o asesinos, entonces pues, pero pues así. Correcto. En ese aspecto, Edu, retomando lo que nos comenta Ingrid, ¿tú crees que ciertas torturas, como obviamente se ha manejado en varios países, la pena de muerte, la castración química que se maneja a pedófilos, a violadores, implementarlo aquí en México funcionaría, Edu? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, fíjate, un poco enfocado en la pregunta que le hiciste a Ingrid. Yo creo que sí nos siguen controlando de alguna manera, y tan es así. Yo lo veo, por ejemplo, en ese tiempo, pues precisamente, ¿no? Se creó incluso pues un listado como de reglas o pues maneras de identificar y de castigar a estas brujas, ¿no? Que fue precisamente el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Y yo creo que precisamente sí hemos evolucionado, pero seguimos como dentro de lo mismo, ¿no? Ese Maleus Maleficarum, pues ahora ha evolucionado en constituciones, en leyes, en reglamentos, y que obviamente pues,
si rompes esas reglas y si infringes esos reglamentos, esas leyes, pues hay un castigo. Y en cuanto a la pregunta que me haces, yo creo que tal vez sí sería eficiente, de alguna manera yo creo que sí, pues podría funcionar el hecho de que se implementen ese tipo de castigos o ese tipo de torturas, tanto como es la pena de muerte, la castración química, en este caso, como decía Ingrid, para violadores, para asesinos. Pero siento que realmente no tanto el castigo, sino que realmente se cumpla. O sea, que precisamente esas leyes que nos siguen controlando, la gente que es la encargada de hacerla cumplir, en este caso gobiernos, instituciones pues policiales, de verdad la cumplieran como debe de ser, yo creo que sí sería eficiente. Correcto. Retomando un poco, obviamente, lo que mencionas de llegar a la parte de Salem, ¿no? Porque está muy, muy pegado la parte de Santa Inquisición con lo que pasó en Salem, ¿no? En ese territorio que unas niñas fueron sacrificadas o quemadas, por así decirlo, que en total fueron 8 niñas, más o menos a finales de 1691. Sí. Incluso también fueron quemadas partes de las familiares incluso el padre, ¿no? O en este caso era el pastor que estaba ahí de la congregación. Tanto llegó, pues, ¿cómo decirlo? La creencia de que eran brujas, que no buscaron ninguna parte médica, dijeron, lo son, se van, se queman y va. Y es una de las atrocidades más grandes, ¿no? Platícanos tu perspectiva, Ingrid. ¿Cómo ves la histeria colectiva, no? Porque nos enfocamos en ese hecho histórico porque creo que es un parteaguas para todo lo que ha pasado después de epidemias. Incluso hace unos meses lo que pasó en Corea, que hubo ahí un fallecimiento impresionante de gente que cuando trataban de salir del zócalo, por así decirlo, de allá de Corea. O sea, esa histeria colectiva que se le da a las personas a veces en hechos históricos, ¿tú cómo crees que lo detonan o qué es lo que lo detona? Pues obviamente empiezan a generar el pánico. El pánico es esencial para poder esparcir pues toda la mala información. Entonces, como comentas, la histeria colectiva, pues también está, está brutal y nada más, hay un estudio que está totalmente comprobado que si 3 personas miran al cielo, bueno, que se quedan viendo al cielo, va a atraer mucha gente para estar viendo qué es lo que están viendo, aunque no vean nada, van a empezar a decir, no, es que yo vi una nave y se empiezan a esparcir los rumores y demás. Entonces pienso que pasó lo mismo ahí con las brujas de Salem, que empezaron ahí con la histeria colectiva, empezaron con sus rumores y demás, y pues hicieron sus falsas acusaciones. Entonces, pues, ujú. Una terrible tragedia que también detona mucho el comportamiento humano. Bueno, es lo que yo pienso. Sí, En cuestión de ver que el prójimo le va mejor. No, pues es que es brujo o es bruja, por eso le está yendo bien. Y creo que eso hasta el día de hoy lo mantenemos, Edu. ¿Tú cómo ves ese aspecto de que empiezas a ver que el vecino ya cambió de carro, ya cambió de consola, ya cambió de mujer, ¿no? Y todo está muy bien para él? Entonces, ¿cómo ves ese aspecto? Sí, yo digo que sí tienen suerte de una. Por eso son. Yo por eso digo, ay, hay que lincharlos. No, no es cierto. O sea, sí, pero no por eso. Es, no, yo creo que sí, fíjate, sí se sigue como, no fomentando, pero sí se sigue dando mucho pues ese comportamiento en todos, ¿no? En los seres humanos en general, como que, digo, es algo como muy peculiar, digo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, el comportamiento, por ejemplo, es algo muy peculiar de los mexicanos. Porque, por ejemplo, si tú conoces mexicanos que estén en Europa, allá, por ejemplo, tanto, no sé, en Londres, en Madrid, en lugares así de España, quieren mucho a los mexicanos y a los latinos en general. Y por ejemplo, allá los mexicanos sí son unidos. O sea, si algo sucede, o si por ejemplo llega un cuate nuevo y es como de, híjole, pues no tengo dónde quedarme o ando buscando trabajo, y entre los mismos mexicanos se ayudan. Cosa que por ejemplo no sucede aquí arriba en Estados Unidos. Si tú ves que un mexicano está mejor, haces por chingarlo para que no esté mejor que tú. Entonces, yo creo que sí, sí se sigue dando, pero es como algo muy específico, como que hay ciertas situaciones
Y te digo porque lo he vivido el tiempo que estuve en Estados Unidos y era como de, ay, este güey ya compró carro nuevo, deja, se lo rayo, o sea, como que esa envidia sí, realmente sí lo vi, esa envidia que pues vivimos precisamente en el día a día o que tratamos o que experimentamos, yo creo que a veces desemboca en ese tipo de comportamientos, ¿no? En el tirarle mala onda y malas vibras a la otra persona solamente porque le está yendo bien, cuando realmente no nos damos cuenta que pues es fruto de su esfuerzo, ¿no? O de algo que está haciendo bien y por eso, digo, bueno o malo, pero lo está haciendo bien, ¿no? Entonces por eso le está dando esa retribución, pero es algo como que siempre ha sido, yo he visto así como muy específico en Estados Unidos, como que entre mexicanos no podemos ver que otro mexicano está mejor porque hacemos por chingarlo. Ok, obviamente pues sí, el condicionamiento que tenemos del mexicanismo, del que el tranza no avanza, pues ya son complicaciones para otro Sí, podcast. ok. Pero vamos a irnos ahora sí que de quitarnos la teoría a la práctica, Ingrid. ¿Tú crees que sí existen las brujas? Sí, Ok. sí, sí creo. Dices, sí soy. Sí soy. ¿Te ha tocado alguna experiencia con alguna o alguno, sí, bruja o brujo? Pues realmente yo practico el esoterismo, ¿Correcto? entonces pues sí me ha tocado ver algunas cuestiones que pues son bolitas de fuego, o sea, las brujas están hechas como con bolitas de fuego o se presentan en otras distintas formas, entonces Mm, la brujería, no sé, hay distinta variedad de brujería, hay brujería negra, hay brujería verde, brujería blanca, entonces la verde es como que más tirada a las hierbas, entonces estar curando con cuestiones de hierbas, haciendo tés, o también hay brujas de comida, o sea, que hacen la comida y es así como que, ok, ya no. A muchos se les hace muy raro, pero sí existe de todo eso. Bueno, yo soy súper creyente de eso y la verdad sí lo respeto mucho. O sea, no lo ejerzo así como que al 100%, pero si me dices, léeme las cartas, yo te las leo con mucho gusto. ¿Correcto? Interesante. Ujú. Edu, platícanos tu opinión. Para ti, ¿sí existen las brujas y brujos? Sí, de hecho sí, yo, bueno, personalmente también soy creyente de la situación y de hecho creo que he estado en contacto directa e indirectamente con tanto, bueno, principalmente es más con brujas, digo, y no porque se porten mal conmigo, pero este, Ok. precisamente como comentaba Ingrid, o sea, hay muchos tipos de brujería y muchos tipos precisamente de brujas y de hechiceros, ¿no? En este caso, la brujería verde precisamente pues es lo que mucha gente denomina o conoce como herbolaria, pero hay gente que no lo estudia, sino que es de manera nata y de manera natural lo llevan o lo traen pues en la sangre, en su ser y lo pueden desarrollar bastante bien. O sea, hay alguien que te puede decir, no, pues tómate un té de esto y vas a ver que te vas a sentir mejor. Y tú dices, bueno, pues es un remedio casero, te lo tomas y realmente te funciona. Entonces, obviamente hay otras situaciones todavía mucho más ya más complejas un poco, pero que también, bueno, me ha tocado vivirlas y he estado en contacto con estas personas y realmente sí dices tú, o sea, o sea, sí existe, sí hay algo que les genera como una conexión con esa, como comentaba Ingrid, ¿no? Las brujas muchas veces se representan como en bolitas de fuego, bolitas de luz, y yo creo que precisamente las brujas o las personas que tienen esa conexión como con ese lado del esoterismo, de la espiritualidad, llegan a tener esa conexión con esa luz del universo, de lo que sea, y esa misma luz y esa misma conexión les da ciertas habilidades o ciertas eh, maneras de actuar o de llevar las situaciones que están viviendo a su alrededor. Y yo creo que sí, o sea, de que existen, sí existen. Muchas veces sí lo he visto así, o sea, las bolitas de luz que andan brincando en los árboles, como se dice siempre, pero también en persona, o sea, gente que ha convivido conmigo, sí es como que me ha dicho, a ver, eh, ¿qué onda? ¿Qué traes? Te veo así, tienes esto, sientes esto y esto. Eh,
la neta estás mal, necesitas hacer esto y tómate esto y haz este remedio y vas a ver que todo va a mejorar. Y de repente al principio dices tú, "Ay, estás loca". Pero luego ya cuando sigues viviendo esa situación y dices, a ver, déjale hago caso, pues nada pierdo, ¿no? Y la situación cambia o incluso mejora, dices, güey, o sea, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, sí hay esa conexión. En cuestión de algo histórico también, vamos a enfocarnos a la parte pues de la mitología, ¿no? Se habla mucho, obviamente, de los brujos y brujas de Salem, y no se sabe mucho, pero hay un pacto histórico de todo el continente latino, por así decirlo, en el que obviamente nosotros tenemos a nuestros propios brujos y brujas, que se les llaman nahuales. Ujú. Pues la sangre de los primeros colonos, que obviamente tuvieron que ver mucho con Salem y con todo lo que pasó en Estados Unidos, que desgraciadamente fue casi una depuración, ¿no? Casi no quedaron colonos de allá. Creemos que somos primos nahuales de allá, o sea, los nahuales de acá y los brujos y brujas de Salem. Se dice, ¿no? Como hecho histórico, que puede Sí, suceder. sí, sí. Pero me gustaría saber ese aspecto tuyo, Ingrid. ¿Tú crees que los nahuales son brujos o brujas mexicanos? Pues realmente yo creo que sí, pero haz de cuenta que es lo mismo para todos, nada más que son nombrados con distintas explicaciones, bueno, con distintos nombres, pues. Eh, pero sí, los nahuales sí serían mexicanos. Buena Efectivamente. pregunta. Efectivamente. Y lo que voy al enfoque también que nos comentan mucho en obviamente los suscriptores en esta nueva sección que es Terrotitlán, comentan mucho sobre, ¿es lo mismo un brujo o una bruja que un hechicero o hechicera? En mi opinión, no, pero me gustaría saber más, o mejor tú, Ingrid, que conoce más sobre esto. ¿Para ti son lo mismo brujos y brujas que hechiceros y hechiceras? No, no, los hechiceros son totalmente diferentes porque mediante los conocimientos que tienen y ciertas aptitudes, pues obviamente generan, pues, no sé, mm, algunas pueden provocar algunos maleficios, algunos hechizos, y la magia es así como que, ay, voy a hacerle evitar esto, ¿no? O te voy a, o te voy a desaparecer o convertir en sapo, ¿no? Y las brujas son como que más adquieren el conocimiento para poder sanar, dependiendo del tipo de brujería que quieras ejercer o que tengas de don. Entonces no sería como que lo mismo. Las brujas son como que más de con remedios, el conocimiento, y los hechiceros pues es como, sería como más ficticio. En cuestión de, obviamente, enfocarnos a brujo y bruja, se ha satanizado, por así mencionarlo, el estigmatismo de decir brujo o bruja, o sea, se piensa que es algo malo, ¿no? Entonces, Edu, háblanos de tu perspectiva, o sea, también Ingrid nos ha comentado que hay brujas de varios tipos, ¿no? Como la bruja verde, la bruja de color azul, de color verde, o sea, en cuestión de la magia, ¿no? Por así decirlo, yo siendo un Sí, sí, neófito sí. así lo pienso, entonces comenta nuestra perspectiva, Edu. O sea, ¿realmente sí está bien satanizar, decir brujo y bruja es malo? O obviamente, pues entre todas las personas hay personas buenas y malas, ¿no? Yo digo que no, honesta y personalmente yo digo que no, precisamente yo creo que viene precisamente de esta historia que se nos ha contado y que se nos ha presentado desde siempre, tanto precisamente de la Inquisición, con todas las colonias en Estados Unidos, con las situaciones de Salem y todo lo que se desarrolló a partir de ahí. Yo siento que por eso es como que se sataniza, pero realmente, como comentaba Ingrid, ¿no? Los brujos o brujas realmente sus habilidades y su magia, sea buena o digo, sea verde, blanca, negra o del color que sea, yo creo que la utilizan siempre como para un bien tanto propio como para el del prójimo y para un bien mayor. O sea, y como comentaba ella, ¿no? Los hechiceros en este caso que sí realmente no son lo mismo. Yo siento que una bruja es alguien que tiene el don, como comentaba Ingrid, naturalmente, y un hechicero es alguien que busca esa magia o ese don de manera como artificial, ya sea, digo, como lo hemos visto en toda la ciencia ficción, por varitas, por anillos, por libros.
obviamente, como siento que un hechicero es más como, digo, dando el ejemplo tanto de, por ejemplo, la bruja verde. Una bruja verde es alguien que vive en el bosque, que sabe qué hongos te hacen bien, qué hongos te hacen mal, qué hierbas te van a hacer bien o mal, pero de manera natural, ¿no? Porque ya lo ha experimentado, porque vive en ese contacto con la naturaleza. Y, por ejemplo, un herbolario sería como un hechicero verde, porque tuvo que haber estudiado, tuvo que haber tenido ese conocimiento, y en base a todo ese conocimiento, a esos libros, a esas habilidades que adquirió, tiene la posibilidad de también generar algún remedio. Pero una bruja verde pues lo hace de manera natural. Entonces yo siento que esa sería como la diferencia. Y en cuanto al satanizarlo, yo creo que sí está mal, porque realmente, como lo comento, es un don. O sea, la gente que es brujo o bruja, siento que es un don, como decía Ingrid, pero que siempre lo han usado para un bien propio, incluso, o para un bien de algún familiar, o para un bien mayor de su comunidad, pero muchas veces no lo han, pues la misma comunidad no lo ha sabido apreciar, ¿no? Entonces por eso es que, decían, bueno, es que está haciendo brujería y por eso está teniendo oro. Pues sí, pero no sabían si el oro lo pensaba compartir con todo el pueblo, ¿no? De alguna manera. Y antes de que lo pudiera compartir, pues ya la mataron en la horca o ya la quemaron, y de todos modos el oro se lo compartieron los que la mataron nada más. Entonces está canijo. Efectivamente, creo que, bueno, vamos a empezar a alinear las situaciones en ese aspecto. Me agradó mucho sus comentarios en cuestión de aprender sobre ello, ¿no? Sabemos ahora que los magos pues, son más de sentimiento, ¿no? De un poder nato, y el hechicero es como algo que se va fabricando él, ¿no? De trabajo, de estructurarlo, de realizarlo, como bien mencionaba Edu, de crear la varita, de crear el árbol, de crear el libro. Ahora, obviamente, pues la magia, como comenta Ingrid, la bruja verde, la bruja azul, la bruja negra, pues es así como yo lo veo desde esa perspectiva, como si fueras un ingeniero, un arquitecto, un carpintero, pero pues obviamente te enseñan y ya tú decides qué hacer con eso, ¿no? O sea, puedes volverte brujo malo o brujo bueno, ¿no? O sea, yo lo veo así, no sé ustedes. ¿Cómo lo ves en ese aspecto, Ingrid? En cuestión del enfoque? O sea, en sí no hay que satanizar a los brujos o brujas, si creen o no, pero los que lo crean, pues creo que es un medio y ya cada quien decide qué hacer con ese medio. ¿O cuál sería tu opinión? Sí, ahora sí que cada quien es libre de creer en lo que sea y obviamente pues yo apoyo que sean muy respetuosos con lo que lleguen a hacer o decir. Eh, y pues obviamente en particular con las brujas que se dedican a lo de la brujería verde o caótica o negra, pues ya dependerá de su intuición, es más como que intuitivo de qué es lo que van a querer llegar o lograr con eso, qué es lo que tienen de objetivo ese don, su intuición y todas esas cosas. Efectivamente, con eso vamos a dar por terminado esta sección de Terror Titlán. Obviamente vamos a dejar unos videos más detallados sobre la historia de Salem, lo podrán ver aquí en Caballeros 5 Soles Cultural, y nos vamos a enfocar a la parte final del podcast, que es nada más y nada menos que criaturas mitológicas, podría decirse, que están en todo el medio ñoñesco, en la parte medieval, lo vamos a vivir, y obviamente pues tenemos una ñoña medieval que nos va a poder platicar un poco sobre estas grandes criaturas. Entonces, Ingrid, platícanos, ¿cuáles son las criaturas para ti más peligrosas medievales? Vikingo Uy, no cuenta. Ay, sí. es que él huele a hotcakes. Es- Mm, más peligrosas. Pues yo creo que para mí serían los elfos. En serio, los elfos son tan manipuladores, la verdad, son muy manipuladores. Siempre pueden obtener lo que ellos quieran. Este, y también diría que los berserkers son demasiado tontos y torpes. Ok, ok. ok. La tirada élfica es de miedo, cuidado, cuidado con ella. Sí. Sí. Oye, sí. Ujú. Edu, platícanos tu Sí, no. perspectiva. No, yo sí lo que me pidan ellos tres, o sea, de verdad, sí, no, o sea.
Digo, es como los que dicen, es que Henry Cavill me hace dudar de mi sexualidad. No, yo estoy bien seguro de lo que dejaría que me hiciera ese vato. Este, Ok, sí, no, los fuertes elfos, pues, declaraciones. sí, no, no tengo duda alguna, ¿no? Todos pensamos lo mismo. Este, es correcto. Sí, no, yo creo que sí. Bueno, en mi caso personal, digo, también es una criatura mitológica y precisamente de la Edad Media, del todo el medio medieval, que se me hacen como los más, no peligrosos, pero sí, o sea, como que no y sí, depende de cómo los trates, serían los dragones en general. Pero sí, como comenta Ingrid, yo creo que sí, los elfos sí tienen como ese punto en específico de poder conseguir lo que quieran. Como que es la versión medieval de los vampiros, ¿no? Con su poder hipnótico. Sí, sí, es lo que me pida la triada élfica. Ujú. Ok, ok. Enfocándonos un poquito más a los datos históricos, sabemos que, como bien tuvimos un podcast anteriormente con el buen vikingo que hablaba del dodo, ¿no? Que el dodo históricamente, pues, es algo muy interesante, por así llamarlo, que obviamente se terminó de concluir su faceta con el dodo porque pues no se pudo reproducir, nadie sabe por qué existió el dodo, pero en cuestión de quitando la mitología como tal, un animal prehistórico, por así decirlo, medieval, que a ti te llame la atención, Ingrid, que te gustaría ahora sí que conocerlo, si tuvieras la oportunidad, imaginemos que mágicamente te teletransportas a la Edad Media y logras visitar a un animal medieval no mágico, ¿cuál te gustaría más? Uy, medieval, animal. Ay, no sé, yo creo que ninguno, porque todos están bien horribles. A mí sí me daría mucho miedo, sería muy impactante así de, no, no, no quiero conocerlo. Yo creo que ninguno. Ok, Ingrid dice paso mejor, paso sin ver. Sí. Edu, ¿a ti te gustaría visitar a alguno? Sí, 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 obviamente, bueno, en el caso específico de que dijiste no, no mágico, me puse a pensar, pero pues realmente todas eran como criaturas de algún modo mágicas, ¿no? Dentro de la edad medieval, bueno, se habló también de los unicornios, se habló precisamente de los berserkers. En mi caso personal, obviamente sí me encantaría ver un dragón, por ejemplo, en cualquiera de sus facetas, tanto pues los dragones que se conocen de la Edad Media precisamente, ¿no? Los dragones ingleses de cuatro patas, las alas, la cola tipo, la cabeza tipo serpiente y así. Y de igual manera, por ejemplo, de otra mitología totalmente diferente, pero tal vez de la misma, del mismo tiempo o de la misma edad temporal, pues los dragones chinos, ¿no? O sea, así tipo lagartijas largas con las manitas chiquitas. Yo creo que sí, a mí realmente sí me gustaría conocer un dragón en persona, aunque me Pero coma, chingue su madre. eso es lo que te iba a decir, o sea, tomándolo como nos los pintan en la época medieval, en la época mágica, pues estar frente a un dragón es casi un hecho que vas a morir, ¿no? Sí. Ah, no, sí, 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 yo creo que sí, pero moriría feliz porque conocí un dragón, o sea, vi un dragón así, yo creo que sí, esa sería algo, sí, sin pedos. Me hizo recordar el libro y la película del Hobbit, ¿no? Cuando logran matar a Smaug, ¿no? El humano común y corriente logra con la flecha, ¿no? Lanzar y matarlo, pero Flecha negra. empiezo a ver que todos tenemos miopía y estigmatismo, no creo que ninguno logre atinar la flecha. No, Ujú. Entonces sí, estamos perdidos. Sí. sí, chale. En cuestión de otro enfoque, ahora sí ya mágico, vamos a hablar también de los duendes, obviamente, porque hay varios tipos de duendes en los que se desarrollan. Obviamente, en la época medieval empieza a hablarse de la famosísima olla irlandesa, ¿no? De la que está el arco iris y llegas y puedes tomar el oro, ¿no? Pero, ¿a ti te gustaría realmente, Ingrid, conocer a un duende? La verdad sí, se me hacen criaturas súper misteriosas, enigmáticas, y sí, sí me encantaría definitivamente conocer a un duende. Ok. Sí.
Y nos vamos ahora sí que a la contraparte, que sería el ogro. Edu, ¿te gustaría visitar o conocer un ogro de esa época? Muchos que los retratan debajo de un Ah, puente, ¿te has visto? sí, sí, sí. De esa época dije, no, yo veo uno diario en el espejo, pero yo creo que es excelente pregunta. Yo me quedé con el duende y dije, pues yo también, pero un ogro, no sé. Es que, digo, hay diferentes, precisamente, tipos de ogros, ¿no? Y en este caso, el ogro debajo del puente que mencionas, siento que también yo creo que sí me gustaría conocerlo, porque ese tipo de ogro era como, o sea, sí era como un poco gruñón, pero eran ogros, pues que realmente eran como traviesos o ogros juguetones que lo único que querían era, pues, evitar que la gente cruzara el puente, ¿no? Realmente nomás era, pues, hacer la maldad de que, no vas a cruzar y te hago las preguntas y la maldad para que no cruces. Eh, sí me identifico. Entonces yo creo que sí quisiera conocer un ogro del puente. Ok. Ahora enfocándonos obviamente siendo personas comunes y corrientes, sin poderes, sin rolear, sin tener así el poder del rol. Ingrid, ¿tú sobrevivirías a la época medieval? Ay, no, definitivamente yo creo que no, por cuestiones de que tengo, por ejemplo, un toque con la limpieza, entonces si me teletransportara allá, o sea, las enfermedades, que te tenías que dar tus baños vaqueros, no, yo no podría, neta, no, siento que no furulo ahí. Ok. Edu, ¿tú lograrías sobrevivir? No mucho, pero tal vez sí un poquito más que Ingrid. Un minuto más, Sí, dice. sí, sí, no, por lo menos unos 2 días más. Sí, yo creo que sí, o sea, sí sería como un buen campesino de la era medieval, pero posiblemente sería como de los campesinos, eh, pues, más pobres, más jodidos, y no, yo creo que no sobreviviría mucho. O sea, sí sería, precisamente yo creo que todas las enfermedades y eso, pues, llámese, no sé, en su momento, pues, la peste negra y todo ese tipo de cosas que azotaron en aquellas épocas las Europas, pues yo creo que sí, no lo haría. O sea, sería un campesino común y corriente y yo creo que sí me iría en la primera oleada, ¿no? Correcto. Ahora, históricamente hablando, vamos a hablar sobre cómo sería la época medieval, pero en México, ¿no? Hablamos de las civilizaciones que existían en ese momento. Obviamente, pues aztecas, mayas, diferentes zonas históricas, olmecas, totonacas. Puede haber alguna que estuviera en esa época. Ingrid, ¿te sería más complicado o más fácil vivir aquí o en la época medieval allá? Más fácil aquí porque realmente en la antigüedad los mexicanos o los aztecas y demás eran súper limpios con la higiene. Entonces los españoles vinieron a hacer su cagadero. Ay, perdón a todos los españoles que me escuchan, pero vinieron a traer las enfermedades, la suciedad y de que no se bañaban y así. Entonces yo creo que sí podría sobrevivir aquí en México en esa época. Ujú. Efectivamente, como bien dice Ingrid, históricamente nos trajeron hasta las ratas, o sea, lo digo así porque es Sí, así. sí, Literalmente, histórica y literalmente. sí. Edu, ¿a ti cómo te iría a mejor? ¿En la época medieval europea o en la época medieval mexicana? Dejémoslo así. Fíjate que yo creo que también me iría mejor en la época medieval mexicana. Igual y yo creo que terminaría sacrificado o asesinado de alguna manera, pero yo creo que sí duraría todavía más. Unos 2 meses más. Este, Precisamente digo, aquí realmente pues no había como tantas enfermedades o había, digo, de los registros históricos que se tienen o que se encuentran tanto en los monumentos, en las cuevas y cosas por el estilo, eh, pues no se registra, o sea, como muertes por algún tipo de enfermedad. O sea, las muertes eran por los sacrificios y realmente eran muertes que eran dignas en ese entonces, ¿no? O sea, un sacrificio para los dioses era pues un honor, pero Pero al realmente fin y así al como cabo son una... sacrificios humanos, Edu. No, sí, por eso te digo, en algún momento terminaría sacrificado, pero no muerto por enfermedad. Eso ya es algo. Mi muerte tuvo un Yo creo que propósito. exacto.
Yo creo que si no lo tuviera sería como de, pues perdí el juego de la pelota y nos mataron, ¿no? Pero de ahí en fuera, Como bien mencionas, el equipo perdedor era el sacrificado, desgraciadamente. sí. Sí. Sí, pues, sí, yo creo que ese sería el que no tendría un honor. Si perdimos y ahí nos vemos. No hay la revancha, ahora sí que ya fue. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a dar una recapitalización, por así decirlo, o una reestructuración de todo lo que hemos visto hoy. ¿Con qué te quedas, Ingrid? ¿Qué te gustaría más conocer históricamente? Obviamente ya hablamos de la época medieval en Europa, la época medieval mexicana, por así decirlo, de Salem, de la Santa Inquisición. Para ti, ¿qué fue lo más complicado que ha vivido el ser humano, por así decirlo, históricamente, de estos tres, pues, ¿cómo decirlo?, actos que se tuvieron en esta civilización o en este mundo? Pues yo creo que todas tienen relación hasta la actualidad, nada más que lo han implementado de distinta manera, pero para mí la Santa Inquisición, la verdad para mí fue demasiado brutal porque pues luego torturaban a gente que nada más iba pasando caminando, ¿no? Entonces para mí fue muy, muy nefasto. Y de conocer criaturas, apenas mencionó Edu, los unicornios. Claro que me encantaría conocer un unicornio, claro que sí. Eso sí, me encanta. Los unicornios son bastante, pues, vistosos, yo diría, ¿no? Es algo así que, wow, ¿no? Wow, un Guau. unicornio. Guau. Eh, Me acordé de la película de mi villano favorito, ¿no? ¡Es hermosa! Sí. Hermosa. Sí, soy. Edu, ¿con qué te quedas tú, Edu, de estos puntos históricos que hablamos hoy? ¿Cuál ha sido para ti el más terrible y en cuál, pues, te gustaría vivir más? Yo creo que coincido con la colega. El más terrible yo creo que sí ha sido la Santa Inquisición. Realmente por algo se le llama, ¿no? La Edad Oscura y el capítulo oscuro y el capítulo negro de la religión. Y precisamente como se comentó al principio y como lo dijo ahorita Ingrid, ¿no? O sea, realmente no era como pues algo que estuviera, o sea, aparte del Maleus Maleficarum, del martillo de las brujas, no había algo que realmente dijera, es por esto, ¿no? O sea, realmente sí, como dice Ingrid, o sea, alguien que iba pasando y si no le caía bien al que tenía el poder, tú eres bruja, te mato, ¿no? Y ya. Pero yo siento que sí, esa sería pues lo más terrible, digo, también lo de Salem realmente, específicamente lo de Salem, creo que sí es un acto terrible de la historia estadounidense, pero de ahí como que se desembocó pues a lo largo de todo el territorio, ¿no? De las colonias, pero siento que lo de la Santa Inquisición sí fue todavía mucho más denso, más terrible y como que sí yo creo que es la peor de las situaciones que comentamos y como que en donde me gustaría vivir, yo creo que a pesar de que puede que no dure mucho por las enfermedades y todo lo demás, yo siento que sí me gustaría vivir en la época medieval europea, pero un poco más yéndome como hacia la fantasía como tal, ¿no? O sea, a la época medieval que conocemos mediante el rol precisamente, donde hay caballeros, hay brujas, hay elfos, hay dragones, hay todo este tipo de criaturas, precisamente unicornios y espadas mágicas y todo este tipo de cosas y de situaciones. Yo creo que me gustaría más vivir en esa época medieval de la fantasía, pero pues ya así más realista y más histórico, incluso de todos modos me quedo con la época medieval europea realmente. Correcto. Creo que todos llegamos a la conclusión de que la Santa Inquisición ha sido el parteaguas histórico del oscurantismo, de la parte más macabra en cuestión de problemas del día de hoy en este podcast, porque pues se trata simplemente de no tener el conocimiento y de tenerle tanto miedo a lo nuevo que dices que es malo. O sea, yo me quedo con eso, ¿no? En ese aspecto. Entonces, con eso nos quedaríamos el día de hoy en este podcast, en nuestro primer podcast de Terror Titlán. Vamos a ir hablando de otras civilizaciones, de otras criaturas. Obviamente les vamos a dar más profundidad a los temas del día de hoy en videos cortos que tendrán próximamente en el canal cultural. Pero Ingrid, por favor, platícanos en qué redes te podemos encontrar. En TikTok me pueden encontrar como Ingrid Soto 1, en Instagram como Ingrid Somu.
En Facebook como Ingrid Tattoo Studio y en Twitch como Ingrid18. Ya sé que tenía que unificar mis redes, pero son diferentes. No hay ningún problema. Agradecemos mucho tu participación en este podcast y que seas nuestra madrina de esta sección. ¡Yay! No, pues muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho que hayas aceptado y también agradecemos que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla, manejamos contenido geek, cultural y deportivo, dejaremos en la descripción las redes de todos los que participamos el día de hoy y obviamente de todas las secciones que Ingrid nos ha dado el honor de pasar un ratito con nosotros. Ha sido un gustazo, a nombre de Edu, su servidor y obviamente nuestra invitada de lujo Ingrid Tattoo. Nos vemos en la próxima emisión de Terror Tictlán. Bye bye. Gracias. Bye. Bye. ¿Qué tal, gente? Solamente regreso a agradecerles que apoyan al canal. Si no se han suscrito, les pido que por favor se suscriban para que ayuden a Caballeros 5 Soles a seguir creciendo. Por favor, háganlo, o si no, iré por ustedes. Espero que tengan buenas fiestas, terroríficas fiestas, y cuídense de mí en las calles. Sin más que agregar, me despido. Por cierto, los está bien.